Llegaste a la rueda de auxilio para profesionales que aman estar en movimiento. Soy Susana Casal, comunicadora experta en comunicación organizacional y mentora de profesionales comprometidas y comprometidos con su evolución. En este espacio te compartiré reflexiones, aprendizajes y conocimiento para desafiar tu mirada, generarte preguntas e inspirarte a avanzar. Voy a mostrarte alternativas para llevar más lejos tu forma de hacer, pensar y verte como profesional. Desafiemos las barreras para tu expansión. ¿Empezamos? En el trabajo tenemos negociaciones todo el año. Micronegociaciones, conversaciones en las que tenemos que poner límites, hacer pedidos, decir que no, negociar cómo hacemos las cosas. Sin embargo, creo que el último trimestre del año es uno de los momentos donde más se hace visible, sobre todo para las áreas de comunicación interna y de recursos humanos, que es temporada alta, donde todos los pedidos se hacen a último momento y se suman a los que ya estaban planificados y tenemos que hacer malabares para llegar con todo. Así que negociar se vuelve fundamental. Y también porque en esta época muchas organizaciones realizan los pedidos de presupuesto para el año siguiente, lo que hace, una conversación absolutamente clave, ¿no? Saber con qué dinero y con qué recursos vamos a contar y vamos a disponer para poder desarrollar las acciones el año que viene. Y por último, este último trimestre también es el momento en el que cerramos evaluaciones de desempeño, pedimos feedback y damos feedback, tenemos la oportunidad de mostrar todo lo que hicimos en el año en nuestro trabajo. Así que ya te di un montonazo de argumentos por los cuales en esta época es ideal para que te empieces a preparar para tus negociaciones y para poner sobre la mesa todo lo que querés conversar con otros. Los que me han escuchado saben que para mí negociar no es una mala palabra y tampoco es sinónimo de una conversación difícil. Habitualmente se vincula mucho a las negociaciones con la conversación difícil, de pelea, de confrontación, ¿no? Como si hubiera una tensión necesaria, pero negativa, entre las partes. Sin duda hay una tensión, porque de hecho, por eso uno negocia, ¿no? Te doy, me das, charlamos, le damos la vuelta, pero no necesariamente tiene que haber mala onda, no necesariamente tiene que haber confrontación en el sentido más tradicional, ¿no? Estamos acostumbrados un poco a esa imagen de dos perros peleando, mostrándose los dientes para ver quién gana, quién pierde, qué le puedo sacar al otro. Y esa imagen, la verdad, le ha hecho muy mala fama a las negociaciones, creando barreras mentales y emocionales que nos impiden realmente abordar esas conversaciones. Primero que todo, abordarlas y segundo, liderarlas desde la asertividad, desde el respeto y desde la firmeza que también tiene que tener nuestra postura o nuestra conversación. Así que en este episodio quiero ofrecerte una mirada, la mía, sobre las negociaciones y darte 5 recomendaciones, porque podría dar 1.000.000 y este es un tema que cada vez me gusta más. Pero voy a empezar con 5 recomendaciones para que empieces a diseñarlas de una manera diferente, una manera más amable, una manera más fluida y sobre todo que las empieces a tener y que no le escapes, porque una de las cosas que más nos pasa es empezar a procrastinar, a eludir, a evadir esas conversaciones. Tanto si somos jefes y tenemos equipo que nos viene a pedir esas negociaciones, si somos jefes que tenemos que negociar con otras personas en nuestro área, si somos parte de un equipo y tenemos que ir a pedirle algo a nuestro jefe, si somos consultores y tenemos que ir a pedirle algo a un cliente. O sea, hay muchas micro negociaciones. Así que vamos con la primera recomendación. Primero, en primer lugar, entender la negociación como una conversación estratégica. No difícil, sino estratégica. Si la consideramos una conversación difícil, ya la estamos cargando de esta emocionalidad de confrontación y de amenaza que te decía y nos va a llevar a
ir en sintonía de defensa o ir en sintonía de ataque a esa conversación. Y eso no nos ayuda emocionalmente, ni a liderar ni a diseñar esa conversación. Las conversaciones críticas o sensibles son para nosotros, o sabemos que pueden ser sensibles para el otro, se deben sobre todo diseñar. Diseñar significa preparar previamente, pensar lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, qué argumentos voy a llevar, cuándo la voy a tener, cuál es el mejor momento para la otra persona. Entonces, las conversaciones críticas se diseñan. Puede ser conversaciones de feedback, entrevistas laborales o negociaciones. Todas las conversaciones que son estratégicas para nosotros tienen que tener esa planificación previa. Y en esa planificación, la emocionalidad con la que vamos es clave. Porque si no la tenemos revisada, si no tenemos trabajada esas emociones que nos afloran y nos abordan en ese momento, nos van a jugar en contra. Nos van a jugar en contra en el desarrollo de la conversación y en eso que queremos lograr. Incluso esos sentimientos de desventaja, que a veces pensamos que no tenemos derecho a pedir lo que vamos a pedir, que estamos equivocados, que estamos pidiendo un favor. Entonces, partir desde esa emoción de desventaja es casi como que vamos perdidos a la conversación, ¿sí? O que ni siquiera lo vamos a intentar, o que ni siquiera vamos a pedir esa conversación, o sea, no lo vamos a intentar. Entonces, sabemos que la mayoría de las negociaciones nos incomodan y por eso esa primera recomendación que te doy es que revises la emocionalidad que te surge cuando pensás en esa negociación que tenés pendiente, que tenés en tu agenda hoy en día y que la explores, ¿sí? Que la gestiones antes para poder llegar a ese momento de planificar y de diseñar la conversación entendiendo qué es lo que te pasa, entendiendo tu punto débil, entendiendo dónde pisas el palito, entendiendo qué situaciones o historias del pasado te desbordan, ¿sí? Entendiendo un poco desde dónde partís. El segundo eje, la segunda de las recomendaciones que te voy a dar, es que para diseñar esta conversación tenés que tener mucha claridad sobre lo que querés lograr y cuál va a ser el objetivo que querés asegurar en esa conversación. Tener claridad significa saber qué queremos conseguir o qué queremos custodiar, ¿no? Qué queremos defender en esa charla. Si nosotros no tenemos claro ese objetivo, corremos el riesgo de desviar el foco, de enredarnos en temas que no nos corresponden, de responder inmediatamente a las chicanas, las ironías o de irnos a situaciones del pasado. Por ejemplo, si estoy negociando con un cliente interno la fecha de entrega de un pedido, tiene sentido que hablemos de todas las variables que afectan a esa fecha. Puede ser la calidad, puede ser el precio, puede ser los recursos que estamos disponiendo. Pero no tiene sentido hablar de vos siempre me pedís las cosas a último momento y no es la primera vez que nos pasa, ¿no? Porque aunque sean temas válidos, aunque sean temas que tenés que charlar en algún momento con tu cliente, en este momento que vos querés resolver la fecha de un pedido puntual y concreto, no tiene sentido tirarle todo lo del pasado, ¿sí? Porque lo único que va a hacer es desviar la conversación, perder energías, que realmente terminen enojados, ¿no? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Digo, empieza a reconfigurar en mi mente todas las situaciones que viví similares a estas, ¿no? Entonces, pensemos, a ver, voy a charlar con un cliente sobre este trabajo, sobre esta fecha y cómo podemos llegar. Y para llegar tengo que hacer cambios. Ahora, después, si este cliente es el peor del mundo, ya no lo quiero más, nos paga poco o lo que sea, es parte de otra conversación. Es parte de una conversación en la que renegociamos tal vez el vínculo que tenemos. ¿Sí? Espero que se entienda el ejemplo, porque los problemas de poner ejemplos es que si no nos sentimos plenamente identificados, podemos como olvidar o obviar el concepto abstracto que hay detrás, ¿no? Entonces, volvemos. Siempre tenemos que tener claridad sobre el tema de esta conversación, de esta negociación y qué es lo que realmente quiero conseguir o qué es lo que realmente quiero cuidar.
Así que este es el segundo paso, la segunda recomendación. Tercer aspecto a tener en cuenta cuando diseñamos negociaciones es entender cuál es nuestra capacidad de negociar. Y no nuestra capacidad como nuestra habilidad, sino nuestra posición para negociar. ¿Qué tenemos de relevante que le interesa a la otra parte? Siguiendo con el ejemplo de recién, con el ejemplo del pedido. Si nuestro cliente acude a nosotros y nos hace este pedido, es porque necesita de nuestro servicio. O sea, si no se lo damos, la otra persona puede estar perdiendo algo o teniendo una consecuencia negativa. O sea, nos necesita para poder cumplir con ese pedido. Ahora, no da lo mismo si somos el único proveedor que le puede ofrecer ese servicio, porque ahí nuestras condiciones de negociación aumentan muchísimo, porque no tiene otra alternativa, porque tiene que caer en nosotros sí o sí, entonces realmente tiene que él entrar en una negociación con nosotros. Pero si no fuera esa situación, si él tiene un montón de proveedores a su mano o a su disposición o al alcance, hay un montón de personas que hacen lo mismo que nosotros y que le podrían dar respuesta de igual manera, bueno, entonces nuestra ventaja para negociar disminuye y vamos a tener que nosotros tener como más habilidad para poder llegar a un acuerdo sin que nuestro cliente se ofenda, se ofusque y se vaya con otro cliente, con otro proveedor. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ¿cuál es nuestra ventaja? ¿Cuál es ese posicionamiento clave? ¿Cuál es nuestra posición para negociar que nos hace realmente interlocutores válidos? ¿Sí? Porque si no, no estamos en posición de negociar. Y esto es algo súper, súper clave para personas que por ahí van a negociar un aumento de sueldo, por ejemplo. Porque en general sentimos que nosotros no estamos en posición de negociar, que tenemos que ir a pedir un favor y que la otra persona, nuestro jefe, por ejemplo, nos puede decir, no te lo doy, y chau, y se terminó la conversación. Si nosotros vamos con esa predisposición o con esa visibilidad sobre nuestro posicionamiento para negociar, ya vamos a ir medio flojos, ¿no? Ahora, si nosotros entendemos qué le doy yo a la organización, qué recibe la organización, en este caso, o un cliente, ¿no? Puede ser, de nosotros. ¿Cómo es la calidad de mi trabajo? ¿Soy una persona que da la milla extra todo el tiempo? ¿Soy una persona que se preocupa todo el tiempo por esa satisfacción del cliente, el trabajo cumplido? No sé, me quedo hasta cualquier hora, siempre cuentan conmigo. Lo que hago es brillante, muestro resultados, ¿no? Digo, si yo estoy mostrando que toda esa persona soy la que va a pedir un aumento de sueldo, ya no estamos pidiendo un favor, ya no estamos en la misma situación, ¿no? Estamos realmente negociando. La empresa podría poner en riesgo a un excelente trabajador o trabajadora si yo me ofusco y me voy a otra empresa. ¿Sí? ¿Se entiende cómo cambian un poco las condiciones de negociación? Entonces, para repasar, hasta ahora repasamos 3 pilares. Primero, manejar la emocionalidad de la negociación. Segundo, definir claramente cuáles son esos elementos que vamos a negociar y los objetivos. Y tercero, hasta ahora, reconocer nuestra posición y los elementos que tenemos para negociar. Podríamos tomar muchos más elementos, pero voy a avanzar con los siguientes 2 para cumplir las 5 que prometí dar en este podcast. Cuarta recomendación o cuarto eje a considerar. Tener claridad o reconocer quién es nuestro interlocutor. ¿Cuáles son sus ventajas para negociar y cuáles son sus debilidades? Así como recién dijimos reconocer nuestras propias fortalezas, también tenemos que hacer esa tarea o esa evaluación con la otra parte, ¿no? La contraparte. ¿En qué es fuerte la persona? ¿En qué es buena? Da lo mismo si es un excelente negociador o un excelente orador, si la tiene clarísima o no, o si es una persona que en general evita negociar y que no tiene muchas herramientas. ¿Da lo mismo si tiene un gran poder de presión sobre nosotros? ¿Sabemos cuáles son los puntos débiles? ¿Sabemos incluso cómo es su estilo? Por ejemplo, hay personas que al negociar se ponen agresivas, que elevan la voz, que cambian su actitud corporal en el momento que algo no les gustó
para intimidar, justamente para generar ese efecto en el otro. Y si nosotros sabemos que vamos a negociar con una persona que tiene ese estilo, en lugar de evadir la conversación y decir yo con esa persona no hablo, ¿no? Tenemos que prepararnos y diseñar esa estrategia para decir, bueno, ¿cómo voy a negociar con una persona así? A veces, y tiro acá recomendaciones que nadie me pidió, pero a veces podríamos, no sé, anticipar la conversación, pedirle en calma, ¿sí? Pedirle que se mantenga tranquilo, que vamos a hablar de un tema difícil, no lo sé. Podemos traer testigos, ¿no? Podemos tener incluso esa conversación en algún lugar público o a puertas abiertas para que se modere esa reacción que suele tener las personas. Lo importante acá, más que darle el ejemplo puntual de cómo lidiar con la situación, el foco acá es reconocer cómo es la otra persona y cómo puedes prepararte mejor para esa negociación. A mí me hace acordar mucho este tip o esta recomendación a las negociaciones con mi papá, ¿no? Cuando yo era adolescente y tenía que pedirle permiso para ir a bailar y me hacía toda la película de lo que él me iba a responder, de lo que me iba a decir, de lo que me había dicho la vez pasada, de lo que le dijo el papá de una amiga. Y me hacía toda la película en mi cabeza. Al final mi papá me terminaba diciendo que sí y no había negociación en el medio, pero cada vez que pienso en un interlocutor difícil pensaba en él. Bien, vamos al último, al quinto eje o la quinta recomendación que te quiero dar, y es considerar que las negociaciones, sobre todo en el trabajo, no son de un solo disparo, no son de una sola vez. Y tampoco nuestra relación y nuestro vínculo con las personas que negociamos en las empresas es de una sola vez. ¿A qué me refiero? A que muchas veces creemos o actuamos como si perder la conversación o perder la negociación es una derrota definitiva, ¿no? Como si fuera a vida o muerte. Esta no se la dejo pasar. Y la verdad es que nuestros vínculos y las relaciones son móviles, son a largo plazo. Hoy quien es tu compañero, mañana puede ser tu jefe. Quien es tu jefe, mañana puede no estar en la compañía. Las piezas de los rompecabezas se mueven todo el tiempo. En el capítulo anterior, en el episodio anterior, te hablaba de pedir ayuda y decíamos, ¿no? Si hoy das, mañana también te van a devolver. Entonces, hay que considerar hasta qué punto vamos a llevar la negociación adelante, ¿no? Hasta qué punto vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y cuándo nos conviene ceder, ser flexibles para cuidar esa relación a largo plazo. Si siempre somos nosotros los que estamos rígidos, los que bloqueamos decisiones, los que decimos que no, los que por ahí tenemos esa capacidad, ¿no? De frenar temas o de bloquear temas. En comunicación interna decíamos mucho, ¿no? Bueno, este mail no sale sin mi ok. Y lo cierto es que nos convertimos un poco en esos bloqueadores, ¿no? Y si bien eso nos puede generar una satisfacción a corto plazo, o nos puede traer una ventaja a corto plazo, o nos puede liberar trabajo, esto va acumulando en el resto de las personas resentimientos, perjudicando nuestra imagen, nuestro posicionamiento, nuestras relaciones a futuro. Entonces siempre es importante pensar cómo juega el tiempo a favor y volvemos a esto de que las negociaciones tampoco tienen por qué ser agresivas ni conflictivas, que podemos poner límites desde el respeto y desde la amabilidad, ¿sí? Entonces, ojo con esta intransigencia y querer ganar todas las negociaciones, porque también hay mucho de, bueno, voy a ceder, voy a ser flexible, voy a probar y vamos a tener nuevas oportunidades de poder ir renegociando también nuestras condiciones con nuestros clientes internos o con otras personas. Muy bien, hasta aquí llegamos. Hoy repasamos 5 ejes para diseñar tus conversaciones, como son el manejo de la emocionalidad, los objetivos, reconocer tus ventajas y tu posición para negociar, reconocer el estilo y las ventajas y debilidades de las otras partes y considerar las negociaciones como parte de una construcción de vínculos a largo plazo y no como eventos únicos. Espero de corazón que estas recomendaciones te sirvan, que te sirvan para diseñar tus próximas conversaciones. Y si te sentís que en alguno de estos puntos
no estás tan preparado, ¿sí? O te falta un poquito más, o quisieras explorar tu caso particular, no dudes en pedir ayuda, no dudes en prepararte, no dudes en entrenarte para tener estas conversaciones más poderosas. Hay personas que te pueden ayudar en cualquiera de estas aristas que te conté y en otras que no llegamos a revisar acá, pero desde el abordaje emocional, desde el diseño de la conversación, desde reconocer esos puntos que por ahí son ciegos para vos, en abrirte alternativas y miradas, en entrenarte, básicamente para que puedas tener estas conversaciones más poderosas. Espero que te haya gustado y le saques mucho provecho a este podcast, sobre todo en este trimestre que viene. Voy a seguir hablando de este tema de negociaciones porque me encanta y creo que es absolutamente útil. Así que, por favor, también compartíselo a ese colega que sabes que le va a ayudar, que sabes que le va a servir para empezar de acá en adelante a diseñar otro tipo de conversaciones para su desarrollo. Un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio.